Un día me dijo un pastor evangélico, un día me dijo, un hombre no tiene poder para perdonar pecados, solo Dios. Y como yo tengo cara de bobo, pero bien administrada, le puse la carita de bobita. Pastor, ¿y usted me está convirtiendo? Yo siento que verdaderamente me estoy convirtiendo y como que me quiero ir a su iglesia. Pero públicamente, estamos en un debate así, públicamente yo necesito que usted me diga, ¿qué tendría que hacer yo ahorita si yo decido convertirme? Porque estoy pensando en convertirme, pastor. Y si yo decido convertirme, ¿me podría decir qué tendría que hacer yo ahorita para convertirme, meterme en evangélico? Dijo, aleluya, gloria al Señor. Y los evangélicos aplaudían. Me dijo, tendría que reconocer sus pecados, hacer la profesión de fe, reconocer al Señor. Y luego bautizarse para el perdón de los pecados. Y yo le dije, ¿y en este caso quién me irá a bautizar? Me dijo, lo bautizaría yo. ¿Y para qué me bautizaría, pastor? Dijo, para el perdón de los pecados. Le dije, pero usted me acaba de decir que ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Para qué me va a bautizar usted? Para el perdón de los pecados. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si él me va a bautizar a mí para el perdón de los pecados, ¿cómo le creo yo que ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados? Si ellos bautizan para el perdón de los pecados, usen este pote que Dios le ha dado. Y nosotros, en el sacramento de la confesión, obedecemos a la palabra de Dios, porque está escrito, y ustedes lo saben, en Juan 20, 21 al 23, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados le quedarán, mandó instrumentos. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán. Solamente vamos a descubrir qué decía el fariseo. Gracias, Señor, porque yo no tengo pecado. Yo no soy como Julano, como Petronilo, como Pánfilo. Yo no soy como ese pecador. Yo ayuno, yo mientras que el publicano ni levantaba los ojos al cielo y decía, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Ahí no está hablando del sacramento de la confesión. Ahí está hablando de la capacidad de uno reconocerse culpable y el otro no reconocerse culpable. Y que el que se reconoce culpable agrada a Dios, es agradable a los ojos de Dios. Y el que no se reconoce culpable no es agradable a los ojos de Dios. Porque aquí están las dos cosas. No dice que el uno se fue a confesar con un hombre y el otro se fue a confesar directamente con Dios, y el que quedó justificado fue el que fue a confesarse directamente con Dios. Eso no lo dice. Ahí sí sería el sacramento de la confesión. El uno se fue a confesarse con un hombre y el otro se fue a confesarse con Dios, y ahí está la diferencia. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que el publicano decía, gracias, Señor, porque yo no soy pecador. Observe, no está hablando que fue a confesarse con un hombre. Está diciendo que no reconoce que él es pecador. Y si usted observa, entonces traemos, porque la Biblia es un rompecabezas que hay que armar, traemos entonces la explicación de ese pasaje. La explicación de ese pasaje está en 1 de Juan capítulo 1, del versículo 8 en adelante. 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y si lo lee de la Reina Valera, mejor. Ahí está la explicación para que ustedes vean que primero tengo que reconocer, el primer paso para recibir el perdón de Dios es el de ser como el publicano, reconocer que soy pecador. El segundo es el confesar el pecado. Para ser agradable ante Dios, tengo que reconocerme pecador. Oiga,
Si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, ese era el problema del fariseo. Yo pecado no tengo. Yo no soy pecador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. nos engañamos a nosotros mismos. Siga. Y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. entonces aquí se habla de la confesión. Aquí se habla de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y Solamente lo que se debe tener en cuenta es que en el pasaje de Lucas, el publicano y el fariseo no está hablando del sacramento de la confesión. Está hablando del hombre que se reconoce sin pecado y el hombre que se reconoce pecador. ¿Cuál le agrada a Dios? El que reconoce su miseria. Si fuera el sacramento de la confesión, entonces diría, el fariseo se fue a confesarse con un hombre y no fue perdonado. Y el publicano se fue a confesar directamente con Dios y fue perdonado. Entonces ahí sí sería el sacramento. Pero aquí está hablando de que el uno no se reconocía pecador y eso es un fariseo y eso entonces no le agrada al Señor. A Él le agrada es que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Pero ¿quiénes se confiesan? Según la Biblia, ¿quiénes son los que se confiesan? Porque ahí dice que si confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona. ¿Quién dice la Biblia que se confiesa? Si está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, de la Reina Valera. ¿Quiénes son los que se confiesan? Usted verá que la Biblia señala que hay un grupo de personas que se confiesan y le ponen una marca. O lo identifican como. Vamos a ver. Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído, Subrayen. Los que habían creído, no se le olvide, los que habían creído, los que han creído. ¿Qué hacen los que creen? Los que han creído, ¿qué hacen? venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Venían a qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Oye, caramba, aquí dice la Biblia, está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sabe qué significa Hechos de los Apóstoles? Lo que hicieron los apóstoles. Lo que dijeron los apóstoles para que nosotros también lo hagamos. Los que habían creído venían a confesar sus pecados, venían a confesar todo lo que habían hecho. Eso está escrito. Entonces, si usted observa, verá que no hay un pasaje de la Escritura donde diga que no podemos utilizar intermediarios. Más bien, Lucas capítulo 17, versículo 11, nos muestra que sí es necesario intermediario, que Dios tiene misericordia de los hombres, pero a través de los intermediarios. Vamos a escucharlo. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra en el Antiguo Testamento es símbolo del la Biblia, es símbolo del pecado. Ahora ustedes verán que estos leprosos van a encontrarse con Jesús, como dice la doctrina de los protestantes, sin ningún intermediario. Y van a pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos sin ningún intermediario. Y vamos a ver si Jesús acepta que su misericordia llega a los demás sin ningún intermediario, o si Jesús muestra que su misericordia llega a los hombres, pero a través de unos intermediarios. ¿Y cómo los llama esos intermediarios? Va a ver, dale. Los cuales se pararon de lejos De lejos, y alzaron la voz, diciendo: directamente con Dios, ponga cuidado, directamente con Dios, con Jesucristo que es Dios, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. pecadores, la lepra es símbolo del pecado. ¿Necesitan qué? La misericordia. Jesús, ten misericordia. No van a hombres, no van a intermediarios, van directamente con Jesús. Miren cómo Jesús
le tumba la doctrina a los protestantes, esa doctrina que es la misericordia de Dios, es directamente con Dios sin intermediario. Vamos a ver qué dice Jesús. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Pregunto, si esos leprosos hubiesen sido protestantes, ¿hubiesen ido al sacerdote? No, usted me sana directamente, porque mi pastor me dijo que intermediarios no. Si no me sana, me muero de lepra, pero yo al sacerdote, un hombre pecador igual que yo, no voy ni amarrado. Pero Jesucristo, para destruir la doctrina protestante y para que el católico se dé cuenta de la doctrina de la Santa Madre Iglesia, le dice, vaya y preséntese al sacerdote. Y observen que no hubo necesidad de llegar al sacerdote, sino cuando iban camino ya quedaron curados, para demostrar que cuando usted y yo cumplimos lo que dice la palabra de Dios, ya Dios comienza a obrar en nuestra vida. Ponga cuidado. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Por obedecer a la palabra. El que obedece a la palabra de Dios, entonces ese queda limpio. La palabra de Dios lo limpia, lo purifica, porque obedece a la palabra de Dios. Y nosotros, en el sacramento de la confesión, obedecemos a la palabra de Dios, porque está escrito, y ustedes lo saben, en Juan 20, 21 al 23, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados le quedarán, mandó instrumentos, y a quienes no se lo perdonen le quedarán. Si quieren, miren el video con el pastor Leonardo Villalba. Obsérvenlo, está montado ya en YouTube. Leonardo Villalba. Que cuando él dijo que ninguno tenía poder en la tierra para perdonar pecados, que si alguien le mostraba una cita, cuando él terminó le dije, pastor, ¿entendí mal o fue que usted dijo? Porque yo sí tengo citas. Me dijo, no, sí, hay que ir a los ministros, a los embajadores, a los, ¿cómo es que dice? Dios dejó intermediarios, que Dios dejó a los sacerdotes, hay que ir para el perdón de los pecados. Y el pueblo le dio un fuerte aplauso. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo en ese momento lo usó a él para que el mundo entero se diera cuenta que sí es verdad lo que enseña la Iglesia Católica, a pesar de que él es protestante. ¿Cómo lo ve, Cholito? Es que el Espíritu Santo se la vacila.